Bienvenidos a Tiempo y Dinero, el canal donde exploramos cómo el dinero moldea nuestras vidas, nuestras decisiones y hasta nuestra historia. Ahora sí, comencemos con el tema de hoy. A veces, al escuchar a personas mayores relatar cómo era la vida décadas atrás, surge una duda incómoda. Resulta complejo entender cómo podían mantener una familia con un solo sueldo, comprar una casa antes de los 30 y ahorrar para el futuro. Hoy, muchas personas no pueden permitirse ni siquiera lo básico. Cabe preguntar cuándo dejó de funcionar aquello que muchos daban por sentado. Esa pregunta abre una puerta peligrosa, pues conduce a otra aún más inquietante. Si tantas sociedades del pasado prosperaron para luego desmoronarse, la cuestión es si se repite ese camino. ¿Podría existir un patrón oculto que explique por qué generaciones enteras pasaron de la esperanza a la frustración sin comprender lo que había cambiado? Si existe un patrón, resulta complejo comprender por qué casi nadie lo percibe hasta que es demasiado tarde. Por cierto, si te apasionan estos temas, aquí descubrirás documentales sobre cómo funciona el dinero, los secretos de los bancos y la economía global. Suscríbete y cada semana aprende conmigo a entender el sistema financiero. Después de esto, continuamos. Tal vez la respuesta se relacione con una ilusión arraigada, la de un progreso permanente. Durante mucho tiempo, se asumió que cada generación viviría mejor que la anterior. Pero ¿qué ocurre cuando esa creencia se resquebraja y las personas descubren que, en lugar de avanzar, retroceden? Antes de continuar, conviene plantear una cuestión fundamental: definir la clase media y su relevancia en el auge o la decadencia de un imperio. No se trata solo de un grupo con ingresos intermedios, ni de personas que viven más o menos bien. Es un tejido social profundo. Está formado por individuos con estabilidad, capacidad de ahorro, acceso a educación y expectativas realistas de mejora. Además, creen que sus hijos superarán sus logros. Pero aquí surge otra pregunta necesaria. Si la clase media resulta crucial para la estabilidad y la prosperidad social, ¿por qué tantos imperios la crean para luego destruirla? La duda es si constituye un accidente histórico o un mecanismo programado que se repite. La primera pista aparece al observar cómo nacen estas clases medias. Generalmente, surgen tras guerras devastadoras que dejan escasez de mano de obra. También lo hacen durante revoluciones tecnológicas, que abren nuevas oportunidades, o en momentos de expansión económica e imperial. En esos periodos, la riqueza fluye hacia amplias capas de la población. Ese impulso inicial genera optimismo, crea empleos y permite que millones mejoren su situación. Sin embargo, mientras ese proceso avanza, una sombra comienza a gestarse lentamente. Cuando el crecimiento parece ilimitado y todos creen que el futuro será brillante, el declive puede comenzar justo en 1900. Ese momento. Ese exceso de confianza impulsa a las sociedades a tomar decisiones que, sin saberlo, siembran las semillas de su propia caída. Cada imperio que alcanzó una edad de oro vivió también el momento en que dejó de mirar hacia abajo. Los salarios dejaron de crecer, la deuda se acumuló, los precios de la vivienda se elevaron, la educación se encareció más rápido que los ingresos. Además, los servicios esenciales se convirtieron en un lujo. Surgen dudas sobre cómo pudo ocurrir algo así sin que nadie pulsara el freno a tiempo. Tal vez, mientras las personas creían que todo iba bien, el deterioro avanzaba despacio y silencioso. Los ciudadanos continuaban esforzándose, convencidos de que el sacrificio traería recompensas. Sin embargo, al percibir que trabajaban más que nunca y aún así retrocedían, apareció una pregunta inquietante. ¿Y si el problema no era personal, sino estructural? Esta historia avanza a través de siglos, geografías y culturas distintas,
pero comparte un hilo común. Roma lo experimentó. España lo repitió. Francia lo sufrió de manera explosiva. Gran Bretaña, la Unión Soviética y Japón atravesaron el mismo proceso con ritmos diferentes, aunque destinos similares. Ahora, Estados Unidos recorre ese mismo camino, avanzando etapa por etapa hacia un desenlace que, según la historia, rara vez deja espacio para la sorpresa. Con el avance de los siglos, la misma secuencia parece instalarse como una fuerza inevitable. Es casi como si cada sociedad estuviera destinada a repetir los errores de la anterior sin reconocerlos a tiempo. Cuando una clase media comienza a formarse, prospera gracias a salarios dignos, estabilidad y expectativas reales de mejora. Pero al alcanzar esa estabilidad, su punto más alto, algo empieza a cambiar en silencio, sin provocar alarmas inmediatas. Es como un movimiento subterráneo que nadie percibe hasta que ya es demasiado tarde. En Roma, ese movimiento comenzó al detenerse el crecimiento y dejar de llegar riqueza nueva de las conquistas. Los pequeños agricultores, núcleo de su clase media, comenzaron a perder terreno, literalmente. Las monedas se devaluaron, los impuestos subieron y la tierra se concentró en manos de pocos grandes propietarios. Lo que antes era una red sólida de ciudadanos con recursos moderados, se transformó en un abismo entre una élite rica y una masa de gente sin oportunidades. Para cuando el daño se hizo evidente, era irreversible. La escalera social que había impulsado a millones se había convertido en ruinas. España vivió una historia similar, aunque más breve y acelerada. Su repentino enriquecimiento con la plata americana generó una clase media vibrante en pocas décadas. Comerciantes, artesanos y profesionales crecieron gracias a la abundancia. Pero esa misma abundancia provocó un fenómeno incontrolable: una inflación desbordada. Los salarios se quedaron atrás, las deudas se acumularon y los precios de la tierra dispararon. En apenas un siglo, todo lo construido se desmoronó. Dejó tras de sí una estructura social rígida, donde el ascenso se volvió casi imposible. Francia también siguió el mismo guión, aunque con un desenlace más violento. Su clase media, ilustrada, culta y trabajadora, fue aplastada por un sistema fiscal que la obligaba a cargar con un peso que otros grupos privilegiados evitaban. Pagaban más que nadie, avanzaban menos que nadie y sus esfuerzos no se traducían en estabilidad. Para muchos, el futuro se convirtió en un callejón sin salida. Cuando la tensión acumulada estalló, el sistema entero colapsó de forma abrupta. Arrastró consigo tanto a gobernantes como a quienes buscaban un cambio. En Gran Bretaña, el deterioro fue más lento, casi silencioso. Tras las guerras mundiales, mantenía una clase media amplia, pero las exigencias económicas de sostener un imperio en declive, sumadas a décadas de estancamiento salarial, inflación y pérdida de sectores industriales, debilitaron esa base social. Cada década parecía restar un poco más de estabilidad. La clase media terminó reducida y fragmentada, sin la fuerza que una vez la caracterizó. La Unión Soviética mostró otro tipo de extinción, una que se desarrolló dentro de un sistema que prometía igualdad total. Su clase media, formada por profesionales cualificados, vivía de una estabilidad aparente. Pero la economía planificada dejó de funcionar. Los bienes escaseaban, el mercado negro crecía. Las personas necesitaban conexiones para conseguir productos básicos. Cuando el sistema colapsó, los ahorros de toda una vida se evaporaron en meses, destruyendo cualquier posibilidad de recuperación para millones. Japón ofrece un ejemplo moderno del mismo proceso. Su clase media, una de las más fuertes del planeta en las décadas de 1970 y 1980, se sostenía sobre empleos vitalicios, salarios estables y una movilidad real. Pero el estallido de la burbuja económica lo cambió todo. La vivienda se encareció,
Los empleos estables se redujeron. Los salarios dejaron de subir. Una parte enorme de la población quedó atrapada en trabajos precarios. La esperanza, motor fundamental de la clase media, empezó a apagarse de forma lenta pero constante. Ante este panorama, la pregunta resulta inevitable. Si tantas sociedades diferentes han transitado las mismas etapas, ¿qué significa eso para quienes viven en el presente? ¿Qué ocurre cuando una población siente que todo esfuerzo es insuficiente, que avanzar es cada día más difícil y que las reglas del juego han cambiado sin previo aviso? Cuando esa sensación se generaliza, la historia muestra un deterioro de la confianza, una ruptura de la estabilidad política y una sociedad dividida en extremos que ya no dialogan. En ese punto, la clase media deja de ser un puente para convertirse en un campo de batalla. Pierde su capacidad de sostener a la sociedad, y ésta se fragmenta. Es entonces cuando los imperios enfrentan un desenlace decisivo. Siempre llega después de perderse lo más importante: la fe en que el futuro puede mejorar. A lo largo de esta secuencia repetitiva, un detalle crucial casi siempre pasa desapercibido. La destrucción de una clase media no ocurre de golpe. No es un terremoto repentino que sacude a toda la sociedad en un solo día. Es una erosión lenta, un desgaste continuo que se instala sin hacer ruido. Actúa como la humedad que entra en una casa y debilita las paredes desde dentro antes de que aparezcan las grietas visibles. Cuando una sociedad entra en esa fase, los cambios parecen pequeños, incluso manejables. Los salarios dejan de crecer durante algunos años, pero nadie lo considera alarmante. Los precios de la vivienda aumentan un poco más rápido que los ingresos, pero se asume que es temporal. La deuda se convierte en una herramienta cotidiana, y muchos la ven como un mal menor necesario para mantenerse a flote. Mientras estas señales se acumulan, la mayoría sigue pensando que todo se corregirá con el tiempo. Sin embargo, la historia demuestra que ese momento de calma aparente es el inicio de la caída. Los romanos lo vivieron cuando la inflación empezó a vaciar sus ahorros, aunque al principio no lo interpretaron como un desastre. Los españoles tardaron décadas en comprender que la plata, que parecía una bendición, se convertía en un veneno. Los franceses no percibieron el peligro real hasta que no quedó margen para reformas tranquilas. En todos los casos, la fase donde aún parecía posible enderezar el rumbo fue precisamente la etapa en que se gestó el declive irreversible. Esa es la parte más desconcertante del patrón. Cuando una clase media se da cuenta de su peligro, normalmente ya está demasiado debilitada para defenderse. El coste de la vida es demasiado alto, los salarios demasiado bajos, la deuda demasiado profunda y las oportunidades escasas. El colchón financiero que alguna vez protegió a millones se ha evaporado. La seguridad que daba estabilidad a las familias desaparece. Lo que queda es una sensación de vulnerabilidad permanente. Ese sentimiento es capaz de transformar una sociedad entera. Cuando las personas creen que el esfuerzo no tiene recompensa, dejan de confiar. Cuando sienten que las instituciones no las protegen, dejan de respetarlas. Al ver que la brecha entre quienes tienen mucho y quienes tienen poco solo se agranda, dejan de creer en el sistema. Es entonces cuando las tensiones comienzan a intensificarse. No lo hacen de manera repentina, sino como una acumulación de frustraciones que se filtran en cada conversación, decisión política y aspecto de la vida cotidiana. En ese entorno de desgaste constante, la clase media empieza a actuar de forma distinta. Cambia su manera de consumir, ahorrar y educar a sus hijos. Comienza a priorizar la supervivencia en lugar del progreso. Se vuelve más cautelosa, desconfiada y temerosa del futuro.
Cuando una sociedad entera entra en ese estado mental, la cohesión comienza a deteriorarse. Lo que antes funcionaba como un pegamento que mantenía unido al conjunto, ahora se vuelve frágil. La historia también muestra que al avanzar este proceso, surgen nuevas preguntas antes impensables. Se cuestiona hasta qué punto una población puede soportar presión constante antes de romperse. Se analiza qué ocurre cuando una generación entera siente que vive peor que la anterior. Se observa cómo reacciona una sociedad al descubrir que la movilidad, que prometía dar oportunidades a todos, ha desaparecido. Estas preguntas, al principio solo susurradas, terminan convirtiéndose en temas centrales de conversaciones públicas, debates políticos y decisiones de millones de personas que buscan respuestas desesperadamente. Mientras esas respuestas no llegan, la incertidumbre crece, la desconfianza aumenta, la estabilidad se agrieta. En cada civilización donde ha ocurrido este proceso, siempre llega un momento en que las señales resultan demasiado claras para ignorarlas. Es un punto en el que la clase media deja de ser el pilar de la sociedad. Comienza a ser una víctima más de un sistema que ya no funciona para ella. Ese momento marca un giro irreversible, un cambio profundo que conduce directamente hacia una etapa donde las tensiones dejan de estar ocultas. Comienzan a manifestarse con una fuerza creciente. Ese punto de inflexión ha sido, repetidamente, el preludio de transformaciones profundas. Estas pueden ser lentas y dolorosas o rápidas y contundentes. Cuando una sociedad atraviesa ese umbral, ya no se pregunta si habrá consecuencias. La cuestión es cómo serán y cuánto tiempo tardarán en llegar. A partir de ese punto, todo comienza a tomar una forma distinta. Es casi como si la sociedad entrara en una fase donde cada decisión individual está condicionada por una sensación de inestabilidad que antes no existía. Las personas empiezan a notar que los logros antes alcanzables ahora pertenecen a un pasado casi mítico. Comprar una vivienda, formar una familia sin endeudarse durante décadas, ahorrar para el futuro o tener acceso sencillo a educación de calidad se convierten en metas. Estas ya no dependen del esfuerzo, sino de circunstancias externas sobre las que casi nadie tiene control. Cuando esto sucede, la clase media no solo se empobrece económicamente, también se siente despojada emocionalmente. Lo que antes era un proyecto de vida con pasos claros, se vuelve un camino lleno de obstáculos invisibles. En ese escenario, surge una pregunta silenciosa pero potente. ¿Cómo puede una persona construir un futuro si cada año que pasa se siente más atrapada? Esa sensación no aparece de la noche a la mañana. Se instala lentamente en la mente colectiva hasta convertirse en la nueva normalidad. En imperios de épocas pasadas, este cambio interno fue más devastador que cualquier crisis económica puntual. Los romanos pasaron de una sociedad confiada en su expansión a otra, donde la gente de a pie perdía terreno frente a élites que acumulaban riqueza sin límites. Los ciudadanos que antes sentían que el imperio les pertenecía, comenzaron a experimentar una desconexión gradual. Era una distancia emocional respecto al mismo sistema que habían sostenido durante generaciones. En esa distancia germinaron las grietas que luego desgarraron su cohesión. Algo parecido ocurrió en España. El encarecimiento de la vida fue tan progresivo que muchos no lo reconocieron hasta que resultó imposible revertirlo. La clase media, surgida con tanta fuerza, se encontró atrapada entre impuestos desorbitados y una inflación que devoraba todo. Poco a poco, la vida cotidiana dejó de ser una aspiración para convertirse en una lucha perpetua. Con cada año que pasaba, la frustración sustituía al entusiasmo que había caracterizado a las generaciones anteriores. En Francia, la tensión no solo fue económica, sino también emocional, cultural e ideológica.
La clase media ilustrada se preguntaba por qué trabajar más no se traducía en una vida mejor. Esa contradicción la empujó a cuestionar abiertamente la legitimidad de quienes gobernaban. La política dejó de ser un asunto lejano. Se transformó en un campo minado, donde cada decisión revelaba la distancia entre la realidad del pueblo y la vida acomodada de la élite. Esa distancia no solo alimentó descontento, sino una convicción profunda de que el sistema había dejado de servir al bien común. En Gran Bretaña, la transformación fue más discreta, pero igual de dolorosa. La clase media vio cómo su estilo de vida se deshacía lentamente. No hubo escándalos espectaculares, pero sí un deterioro continuo. Las oportunidades laborales se estrecharon, los costes básicos aumentaron y la seguridad de la posguerra se esfumó. Familias enteras pasaron de vivir con cierta comodidad a depender de pequeños equilibrios precarios. Siempre existía la sensación de que cualquier imprevisto podía empujarlas al borde del abismo. La Unión Soviética vivió una variante distinta pero igualmente devastadora. En su caso, el deterioro no fue gradual, sino un colapso abrupto. Las personas que habían creído en un sistema que prometía estabilidad descubrieron de golpe que nada estaba garantizado. Los ahorros desaparecieron, los empleos se desmoronaron. La vida cotidiana se volvió una lucha por sobrevivir. Ese choque repentino dejó una huella profunda que tardó generaciones en atenuarse. Japón, en cambio, representa un ejemplo reciente donde el deterioro avanza paso a paso sin detenerse. Cada año, una parte mayor de la población se queda fuera de la movilidad que alguna vez definió al país. La presión económica se mezcla con un sentimiento de resignación. Las nuevas generaciones crecen con la idea de que el ascenso social es cada vez más improbable. El resultado no es una crisis explosiva, sino un desgaste lento que afecta cada aspecto de la sociedad. En todos estos casos, el patrón se repitió con sorprendente precisión. Estabilidad, luego comodidad, después estancamiento, más tarde deuda, finalmente frustración y al final ruptura. Esa ruptura no siempre llegó en forma de revolución o colapso inmediato. A veces fue un declive largo, una pérdida gradual de fuerza que transformó silenciosamente a la sociedad. Cuando la clase media entra en esa fase final, ya no es la misma. Se vuelve más frágil, más insegura y más consciente de que el sistema antes sólido puede resquebrajarse en cualquier momento. Esa nueva mentalidad no solo afecta a la economía, también afecta a la política, la cultura y la forma en que las personas se relacionan. La cohesión se debilita, las tensiones se multiplican. Un clima de desconfianza empieza a instalarse en la vida cotidiana. Ese clima anuncia que la estabilidad, antes garantizada, ha dejado de existir. Cuando una sociedad llega a ese punto, ya no se pregunta si algo va mal. La cuestión es cuánto tiempo más podrá sostenerse antes de que lo inevitable se manifieste. Conforme las tensiones internas persisten, la sociedad experimenta una transformación silenciosa y profunda. Las dificultades pasajeras se convierten en una sensación de cambio permanente. Una sombra larga parece extenderse sobre el futuro de millones. Esa sombra no es solo económica. Abarca lo emocional, cultural y psicológico. Se incrusta en la forma de ver el mundo, de planificar la vida y en la relación con las expectativas individuales. Cuando una clase media llega a ese punto, su relación con la esperanza cambia radicalmente. Ya no mira al mañana con la certeza de que será mejor. En su lugar, mira con cautela y dudas. Tiene la sensación de que cada esfuerzo produce cada vez menos resultados. Esa erosión de la esperanza afecta incluso a quienes conservan cierta estabilidad, pues descubren que sus recursos ya no garantizan seguridad real. La línea que separa a quienes aún se mantienen de quienes caen empieza
hacerse tan fina que prácticamente desaparece. En ese contexto, decisiones que antes parecían básicas se vuelven cargas emocionales. Formar una familia deja de ser una elección natural para convertirse en un cálculo económico. Comprar una vivienda se transforma en una meta tan distante que muchas personas ni siquiera la consideran. Cambiar de trabajo, emprender un proyecto o planear un futuro se viven como riesgos. Estos pueden desestabilizar aún más una situación ya frágil. Todo se complica, pesa más y genera inquietud. Algo semejante ocurrió en Roma. Millones de ciudadanos se vieron obligados a abandonar sus tierras para convertirse en arrendatarios sin derechos. Sus vidas cambiaron no solo por la pérdida de bienes, sino por la de autonomía. España vivió algo parecido cuando la inflación hizo imposible mantener una vida digna, incluso para quienes trabajaban sin descanso. Francia, en cambio, experimentó el momento en que esa fragilidad emocional se convirtió en indignación masiva. La tensión acumulada explotó sin que el sistema pudiera contenerla. En Gran Bretaña, la transformación fue tan paulatina que muchos la confundieron con una simple transición económica. Pero bajo ese movimiento lento se escondía la misma sensación de deterioro que había acompañado a otras sociedades en decadencia. Los hogares notaban que cada generación retrocedía un poco más. La seguridad en el trabajo disminuía. Las oportunidades para los jóvenes se estrechaban. Esa combinación no generó una explosión inmediata, pero sí una pérdida progresiva de confianza en el futuro. La Unión Soviética vivió una variante distinta pero igualmente devastadora. En su caso, el deterioro no fue gradual, sino un colapso abrupto. Las personas que habían creído en un sistema que prometía estabilidad descubrieron de golpe que nada estaba garantizado. Los ahorros desaparecieron, los empleos se desmoronaron. La vida cotidiana se volvió una lucha por sobrevivir. Ese choque repentino dejó una huella profunda que tardó generaciones en atenuarse. Japón, en cambio, representa un ejemplo reciente, donde el deterioro avanza paso a paso sin detenerse. Cada año, una parte mayor de la población se queda fuera de la movilidad que alguna vez definió al país. La presión económica se mezcla con un sentimiento de resignación. Las nuevas generaciones crecen con la idea de que el ascenso social es cada vez más improbable. El resultado no es una crisis explosiva, sino un desgaste lento que afecta cada aspecto de la sociedad. En todos estos casos, el patrón se repitió con sorprendente precisión. Estabilidad, luego comodidad, después estancamiento, más tarde deuda, finalmente frustración y al final ruptura. Esa ruptura no siempre llegó en forma de revolución o colapso inmediato. A veces fue un declive largo, una pérdida gradual de fuerza que transformó silenciosamente a la sociedad. Cuando la clase media entra en esa fase final, ya no es la misma. Se vuelve más frágil, más insegura y más consciente de que el sistema, antes sólido, puede resquebrajarse en cualquier momento. Esa nueva mentalidad no solo afecta a la economía, también afecta a la política, la cultura y la forma en que las personas se relacionan. La cohesión se debilita, las tensiones se multiplican. Un clima de desconfianza empieza a instalarse en la vida cotidiana. Ese clima anuncia que la estabilidad, antes garantizada, ha dejado de existir. Cuando una sociedad llega a ese punto, ya no se pregunta si algo va mal. La cuestión es cuánto tiempo más podrá sostenerse antes de que lo inevitable se manifieste. Conforme las tensiones internas persisten, la sociedad experimenta una transformación silenciosa y profunda. Las dificultades pasajeras se convierten en una sensación de cambio permanente. Una sombra larga parece extenderse sobre el futuro de millones. Esa sombra no es solo económica, sino también emocional, cultural y psicológica.
se incrusta en la forma de ver el mundo, de planificar la vida y en la relación de cada individuo con sus propias expectativas. Cuando una clase media llega a ese punto, su relación con la esperanza cambia radicalmente. Ya no mira al mañana con la certeza de que será mejor. En su lugar, mira con cautela y dudas. Tiene la sensación de que cada esfuerzo produce cada vez menos resultados. Esa erosión de la esperanza afecta incluso a quienes conservan cierta estabilidad, pues descubren que sus recursos ya no garantizan seguridad real. La línea que separa a quienes aún se mantienen de quienes caen empieza a hacerse tan fina que prácticamente desaparece. En ese contexto, decisiones que antes parecían básicas se vuelven cargas emocionales. Formar una familia deja de ser una elección natural para convertirse en un cálculo económico. Comprar una vivienda se transforma en una meta tan distante que muchas personas ni siquiera la consideran. Cambiar de trabajo, emprender un proyecto o planear un futuro se viven como riesgos. Estos pueden desestabilizar aún más una situación ya frágil. Todo se complica, pesa más y genera inquietud. Algo semejante ocurrió en Roma. Millones de ciudadanos se vieron obligados a abandonar sus tierras para convertirse en arrendatarios sin derechos. Sus vidas cambiaron no solo por la pérdida de bienes, sino por la de autonomía. España vivió algo parecido cuando la inflación hizo imposible mantener una vida digna, incluso para quienes trabajaban sin descanso. Francia, en cambio, experimentó el momento en que esa fragilidad emocional se convirtió en indignación masiva. La tensión acumulada explotó sin que el sistema pudiera contenerla. En Gran Bretaña, la transformación fue tan paulatina que muchos la confundieron con una simple transición económica. Pero bajo ese movimiento lento se escondía la misma sensación de deterioro que había acompañado a otras sociedades en decadencia. Los hogares notaban que cada generación retrocedía un poco más. La seguridad en el trabajo disminuía. Las oportunidades para los jóvenes se estrechaban. Esa combinación no generó una explosión inmediata, pero sí una pérdida progresiva de confianza en el futuro. La Unión Soviética vivió una variante distinta pero igualmente devastadora. En su caso, el deterioro no fue gradual, sino un colapso abrupto. Las personas que habían creído en un sistema que prometía estabilidad descubrieron de golpe que nada estaba garantizado. Los ahorros desaparecieron, los empleos se desmoronaron. La vida cotidiana se volvió una lucha por sobrevivir. Ese choque repentino dejó una huella profunda que tardó generaciones en atenuarse. Japón, en cambio, representa un ejemplo reciente, donde el deterioro avanza paso a paso sin detenerse. Cada año, una parte mayor de la población se queda fuera de la movilidad que alguna vez definió al país. La presión económica se mezcla con un sentimiento de resignación. Las nuevas generaciones crecen con la idea de que el ascenso social es cada vez más improbable. El resultado no es una crisis explosiva, sino un desgaste lento que afecta cada aspecto de la sociedad. En todos estos casos, el patrón se repitió con sorprendente precisión. Estabilidad, luego comodidad, después estancamiento, más tarde deuda, finalmente frustración y al final ruptura. Esa ruptura no siempre llegó en forma de revolución o colapso inmediato. A veces fue un declive largo, una pérdida gradual de fuerza que transformó silenciosamente a la sociedad. Cuando la clase media entra en esa fase final, ya no es la misma. Se vuelve más frágil, más insegura y más consciente de que el sistema, antes sólido, puede resquebrajarse en cualquier momento. Esa nueva mentalidad no solo afecta a la economía, también afecta a la política, la cultura y la forma en que las personas se relacionan. La cohesión se debilita, las tensiones se multiplican. Un clima de desconfianza empieza a instalarse en la vida cotidiana.
Ese clima anuncia que la estabilidad, antes garantizada, ha dejado de existir. Cuando una sociedad llega a ese punto, ya no se pregunta si algo va mal. La cuestión es cuánto tiempo más podrá sostenerse antes de que lo inevitable se manifieste. A medida que las tensiones internas continúan acumulándose, la sociedad experimenta una transformación silenciosa pero profunda. Lo que antes se percibía como dificultades pasajeras empieza a sentirse como un cambio permanente. Es casi como si una sombra larga se extendiera sobre el futuro de millones de personas. Esa sombra no es solo económica, sino también emocional, cultural y psicológica. Se incrusta en la forma de ver el mundo, de planificar la vida y en la relación de cada individuo con sus propias expectativas. Cuando una clase media llega a ese punto, su relación con la esperanza cambia radicalmente. Ya no mira al mañana con la certeza de que será mejor. En su lugar, mira con cautela y dudas. Tiene la sensación de que cada esfuerzo produce cada vez menos resultados. Esa erosión de la esperanza afecta incluso a quienes conservan cierta estabilidad, pues descubren que sus recursos ya no garantizan seguridad real. La línea que separa a quienes aún se mantienen de quienes caen empieza aún a hacerse tan fina que prácticamente desaparece. En ese contexto, decisiones que antes parecían básicas se vuelven cargas emocionales. Formar una familia deja de ser una elección natural para convertirse en un cálculo económico. Comprar una vivienda se transforma en una meta tan distante que muchas personas ni siquiera la consideran. Cambiar de trabajo, emprender un proyecto o planear un futuro se viven como riesgos. Estos pueden desestabilizar aún más una situación ya frágil. Todo se complica, pesa más y genera inquietud. Algo semejante ocurrió en Roma. Millones de ciudadanos se vieron obligados a abandonar sus tierras para convertirse en arrendatarios sin derechos. Sus vidas cambiaron no solo por la pérdida de bienes, sino por la de autonomía. España vivió algo parecido cuando la inflación hizo imposible mantener una vida digna, incluso para quienes trabajaban sin descanso. Francia, en cambio, experimentó el momento en que esa fragilidad emocional se convirtió en indignación masiva. La tensión acumulada explotó sin que el sistema pudiera contenerla. En Gran Bretaña, la transformación fue tan paulatina que muchos la confundieron con una simple transición económica. Pero bajo ese movimiento lento se escondía la misma sensación de deterioro que había acompañado a otras sociedades en decadencia. Los hogares notaban que cada generación retrocedía un poco más. La seguridad en el trabajo disminuía. Las oportunidades para los jóvenes se estrechaban. Esa combinación no generó una explosión inmediata, pero sí una pérdida progresiva de confianza en el futuro. La Unión Soviética vivió una variante distinta pero igualmente devastadora. En su caso, el deterioro no fue gradual, sino un colapso abrupto. Las personas que habían creído en un sistema que prometía estabilidad descubrieron de golpe que nada estaba garantizado. Los ahorros desaparecieron, los empleos se desmoronaron. La vida cotidiana se volvió una lucha por sobrevivir. Ese choque repentino dejó una huella profunda que tardó generaciones en atenuarse. Japón, en cambio, representa un ejemplo reciente, donde el deterioro avanza paso a paso sin detenerse. Cada año, una parte mayor de la población se queda fuera de la movilidad que alguna vez definió al país. La presión económica se mezcla con un sentimiento de resignación. Las nuevas generaciones crecen con la idea de que el ascenso social es cada vez más improbable. El resultado no es una crisis explosiva, sino un desgaste lento que afecta cada aspecto de la sociedad. En todos estos casos, el patrón se repitió con sorprendente precisión. Estabilidad, luego comodidad, después estancamiento,
más tarde deuda, finalmente frustración y al final, ruptura. Esa ruptura no siempre llegó en forma de revolución o colapso inmediato. A veces fue un declive largo, una pérdida gradual de fuerza que transformó silenciosamente a la sociedad. Cuando la clase media entra en esa fase final, ya no es la misma. Se vuelve más frágil, más insegura y más consciente de que el sistema, antes sólido, puede resquebrajarse en cualquier momento. Esa nueva mentalidad no solo afecta a la economía, también afecta a la política, la cultura y la forma en que las personas se relacionan. La cohesión se debilita, las tensiones se multiplican, un clima de desconfianza empieza a instalarse en la vida cotidiana. Ese clima anuncia que la estabilidad, antes garantizada, ha dejado de existir. Cuando una sociedad llega a ese punto, ya no se pregunta si algo va mal. La cuestión es cuánto tiempo más podrá sostenerse antes de que lo inevitable se manifieste. Conforme las tensiones internas persisten, la sociedad experimenta una transformación silenciosa y profunda. Las dificultades pasajeras se convierten en una sensación de cambio permanente. Una sombra larga parece extenderse sobre el futuro de millones. Esa sombra no es solo económica, sino también emocional, cultural y psicológica. Se incrusta en la forma de ver el mundo, de planificar la vida y en la relación de cada individuo con sus propias expectativas. Cuando una clase media llega a ese punto, su relación con la esperanza cambia radicalmente. Ya no mira al mañana con la certeza de que será mejor. En su lugar, mira con cautela y dudas. Tiene la sensación de que cada esfuerzo produce cada vez menos resultados. Esa erosión de la esperanza afecta incluso a quienes conservan cierta estabilidad, pues descubren que sus recursos ya no garantizan seguridad real. La línea que separa a quienes aún se mantienen de quienes caen empieza a hacerse tan fina que prácticamente desaparece. En ese contexto, decisiones que antes parecían básicas se vuelven cargas emocionales. Formar una familia deja de ser una elección natural para convertirse en un cálculo económico. Comprar una vivienda se transforma en una meta tan distante que muchas personas ni siquiera la consideran. Cambiar de trabajo, emprender un proyecto o planear un futuro se viven como riesgos. Estos pueden desestabilizar aún más una situación ya frágil. Todo se complica, pesa más y genera inquietud. Algo semejante ocurrió en Roma. Millones de ciudadanos se vieron obligados a abandonar sus tierras para convertirse en arrendatarios sin derechos. Sus vidas cambiaron no solo por la pérdida de bienes, sino por la de autonomía. España vivió algo parecido cuando la inflación hizo imposible mantener una vida digna, incluso para quienes trabajaban sin descanso. Francia, en cambio, experimentó el momento en que esa fragilidad emocional se convirtió en indignación masiva. La tensión acumulada explotó sin que el sistema pudiera contenerla. En Gran Bretaña, la transformación fue tan paulatina que muchos la confundieron con una simple transición económica. Pero bajo ese movimiento lento se escondía la misma sensación de deterioro que había acompañado a otras sociedades en decadencia. Los hogares notaban que cada generación retrocedía un poco más. La seguridad en el trabajo disminuía. Las oportunidades para los jóvenes se estrechaban. Esa combinación no generó una explosión inmediata, pero sí una pérdida progresiva de confianza en el futuro. La Unión Soviética vivió una variante distinta pero igualmente devastadora. En su caso, el deterioro no fue gradual, sino un colapso abrupto. Las personas que habían creído en un sistema que prometía estabilidad descubrieron de golpe que nada estaba garantizado. Los ahorros desaparecieron. Los empleos se desmoronaron. La vida cotidiana se volvió una lucha por sobrevivir.
Ese choque repentino dejó una huella profunda que tardó generaciones en atenuarse. Japón, en cambio, representa un ejemplo reciente donde el deterioro avanza paso a paso sin detenerse. Cada año, una parte mayor de la población se queda fuera de la movilidad que alguna vez definió al país. La presión económica se mezcla con un sentimiento de resignación. Las nuevas generaciones crecen con la idea de que el ascenso social es cada vez más improbable. El resultado no es una crisis explosiva, sino un desgaste lento que afecta cada aspecto de la sociedad. En todos estos casos, el patrón se repitió con sorprendente precisión. Estabilidad, luego comodidad, después estancamiento, más tarde deuda, finalmente frustración y al final ruptura. Esa ruptura no siempre llegó en forma de revolución o colapso inmediato. A veces fue un declive largo, una pérdida gradual de fuerza que transformó silenciosamente a la sociedad. Cuando la clase media entra en esa fase final, ya no es la misma. Se vuelve más frágil, más insegura y más consciente de que el sistema antes sólido puede resquebrajarse en cualquier momento. Esa nueva mentalidad no solo afecta a la economía, también afecta a la política, la cultura y la forma en que las personas se relacionan. La cohesión se debilita, las tensiones se multiplican. Un clima de desconfianza empieza a instalarse en la vida cotidiana. Ese clima anuncia que la estabilidad, antes garantizada, ha dejado de existir. Cuando una sociedad llega a ese punto, ya no se pregunta si algo va mal. La cuestión es cuánto tiempo más podrá sostenerse antes de que lo inevitable se manifieste. Conforme las tensiones internas persisten, la sociedad experimenta una transformación silenciosa y profunda. Las dificultades pasajeras se convierten en una sensación de cambio permanente. Una sombra larga parece extenderse sobre el futuro de millones. Esa sombra no es solo económica, sino también emocional, cultural y psicológica. Se incrusta en la forma de ver el mundo, de planificar la vida y en la relación de cada individuo con sus propias expectativas. Cuando una clase media llega a ese punto, su relación con la esperanza cambia radicalmente. Ya no mira al mañana con la certeza de que será mejor. En su lugar, mira con cautela y dudas. Tiene la sensación de que cada esfuerzo produce cada vez menos resultados. Esa erosión de la esperanza afecta incluso a quienes conservan cierta estabilidad, pues descubren que sus recursos ya no garantizan seguridad real. La línea que separa a quienes aún se mantienen de quienes caen empieza a hacerse tan fina que prácticamente desaparece. En ese contexto, decisiones que antes parecían básicas se vuelven cargas emocionales. Formar una familia deja de ser una elección natural para convertirse en un cálculo económico. Comprar una vivienda se transforma en una meta tan distante que muchas personas ni siquiera la consideran. Cambiar de trabajo, emprender un proyecto o planear un futuro se viven como riesgos. Estos pueden desestabilizar aún más una situación ya frágil. Todo se complica, pesa más y genera inquietud. Algo semejante ocurrió en Roma. Millones de ciudadanos se vieron obligados a abandonar sus tierras para convertirse en arrendatarios sin derechos. Sus vidas cambiaron no solo por la pérdida de bienes, sino por la de autonomía. España vivió algo parecido cuando la inflación hizo imposible mantener una vida digna, incluso para quienes trabajaban sin descanso. Francia, en cambio, experimentó el momento en que esa fragilidad emocional se convirtió en indignación masiva. La tensión acumulada explotó sin que el sistema pudiera contenerla. En Gran Bretaña, la transformación fue tan paulatina que muchos la confundieron con una simple transición económica. Pero bajo ese movimiento lento, se escondía la misma sensación de deterioro
que había acompañado a otras sociedades en decadencia. Los hogares notaban que cada generación retrocedía un poco más. La seguridad en el trabajo disminuía. Las oportunidades para los jóvenes se estrechaban. Esa combinación no generó una explosión inmediata, pero sí una pérdida progresiva de confianza en el futuro. La Unión Soviética vivió una variante distinta, pero igualmente devastadora. En su caso, el deterioro no fue gradual, sino un colapso abrupto. Las personas que habían creído en un sistema que prometía estabilidad descubrieron de golpe que nada estaba garantizado. Los ahorros desaparecieron. Los empleos se desmoronaron. La vida cotidiana se volvió una lucha por sobrevivir. Ese choque repentino dejó una huella profunda que tardó generaciones en atenuarse. Japón, en cambio, representa un ejemplo reciente donde el deterioro avanza paso a paso sin detenerse. Cada año, una parte mayor de la población se queda fuera de la movilidad que alguna vez definió al país. La presión económica se mezcla con un sentimiento de resignación. Las nuevas generaciones crecen con la idea de que el ascenso social es cada vez más improbable. El resultado no es una crisis explosiva, sino un desgaste lento que afecta cada aspecto de la sociedad. En todos estos casos, el patrón se repitió con sorprendente precisión. Estabilidad, luego comodidad, después estancamiento, más tarde deuda, finalmente frustración, y al final ruptura. Esa ruptura no siempre llegó en forma de revolución o colapso inmediato. A veces fue un declive largo, una pérdida gradual de fuerza que transformó silenciosamente a la sociedad. Cuando la clase media entra en esa fase final, ya no es la misma. Se vuelve más frágil, más insegura y más consciente de que el sistema, antes sólido, puede resquebrajarse en cualquier momento. Esa nueva mentalidad no solo afecta a la economía, también afecta a la política, la cultura y la forma en que las personas se relacionan. La cohesión se debilita, las tensiones se multiplican. Un clima de desconfianza empieza a instalarse en la vida cotidiana. Ese clima anuncia que la estabilidad, antes garantizada, ha dejado de existir. Cuando una sociedad llega a ese punto, ya no se pregunta si algo va mal. La cuestión es cuánto tiempo más podrá sostenerse antes de que lo inevitable se manifieste. A medida que la tensión emocional se hace más profunda, la sociedad entra en una fase en la que los comportamientos empiezan a desconectarse de la lógica y se alinean, en cambio, con impulsos acumulados durante años. Lo que antes podía explicarse con argumentos racionales, ahora responde a percepciones, intuiciones y temores que han ido moldeando la forma de ver el mundo. La clase media, agotada por la incertidumbre, comienza a reaccionar más desde la emoción que desde la reflexión. Y ese cambio, aunque silencioso, altera cada capa del funcionamiento social. En este punto, cualquier acontecimiento externo puede actuar como un detonante. Un conflicto internacional, una crisis económica, un escándalo institucional o incluso una simple elección pueden adquirir dimensiones desproporcionadas. No porque el hecho en sí tenga un impacto estructural inmediato, sino porque la sociedad ya está emocionalmente saturada. Un detonante no crea la fractura, simplemente la revela. Y lo que se revela es una tensión acumulada durante décadas que ha ido erosionando la confianza colectiva. Cuando una clase media llega a esa saturación, su comportamiento se vuelve impredecible. Personas que siempre defendieron la estabilidad empiezan a considerar alternativas extremas. Quienes siempre confiaron en las instituciones comienzan a dudar de ellas. Quienes defendieron la moderación se sienten atraídos por discursos más duros. Un cambio profundo ocurre dentro de cada individuo. Y cuando millones experimentan esa transformación simultáneamente, la sociedad completa
empieza a moverse de forma distinta. Este tipo de desplazamiento emocional no puede detenerse con simples reformas administrativas o promesas políticas. Los imperios del pasado, que intentaron calmar estas tensiones con medidas superficiales, descubrieron que el descontento ya no respondía a ajustes menores. En Roma se ofrecieron subsidios de grano para contener la frustración, pero la raíz del problema, la pérdida de oportunidades y la concentración de la riqueza, seguía intacta. En España se intentaron nuevas normas fiscales para frenar el deterioro, pero la inflación continuó devorando todo. En Francia, los intentos tardíos de reforma del sistema fiscal chocaron contra una población que ya no confiaba en su monarquía. En Gran Bretaña, las políticas de reconstrucción social llegaron cuando la desindustrialización había herido ya a varias generaciones. Y en la Unión Soviética, las reformas llegaron demasiado tarde, cuando la población había perdido la esperanza en cualquier renovación. Japón ofrece un ejemplo moderno de cómo, incluso sin colapso repentino, la pérdida prolongada de monoed expectativas puede convertirse en un peso insoportable. Allí, la clase media vive en un estado de resignación contenida. No hay protestas masivas ni estallidos violentos, pero sí un profundo cansancio colectivo que permea cada decisión individual. Ese cansancio también es una forma de fractura, una que no se expresa con ruido, sino con silencio. En todas estas sociedades, el momento decisivo llegó cuando la clase media comprendió que la situación no era pasajera. Cuando esa comprensión se extiende, la conducta colectiva se transforma. La gente empieza a reorganizar sus prioridades. Las aspiraciones se reducen. Los proyectos se postergan. Las decisiones se hacen. Por cierto, si te interesa seguir entendiendo cómo el dinero ha moldeado nuestro mundo, en este canal cada semana te esperan explicaciones claras y fascinantes sobre el dinero. Desde cómo los bancos crean riqueza hasta cómo los gobiernos manipulan las finanzas. Aquí aprenderás a entender mejor la economía, despertarás tu curiosidad y cambiarás tu forma de ver el mundo financiero. Todo esto lo encontrarás aquí. Solo tienes que suscribirte. Volvamos al tema. Más cortas, más defensivas, más centradas en sobrevivir el día a día que en construir un futuro. Es un cambio psicológico masivo que modifica todo sin necesidad de leyes nuevas ni acontecimientos extraordinarios. Ese cambio se ve reflejado en tareas tan simples como elegir un empleo, planificar un gasto o decidir dónde vivir. Las personas dejan de pensar en lo que desean y empiezan a pensar en lo que pueden perder. El miedo se vuelve un criterio de decisión. El objetivo pasa de mejorar a evitar caer. Y cuando una clase media vive guiada por el miedo, la vitalidad social se evapora. La innovación disminuye. El emprendimiento se frena. La creatividad se encoge. El movimiento social se detiene. Ese estancamiento emocional tiene un efecto aún más profundo. Altera la identidad colectiva. La gente deja de sentirse parte de una sociedad ascendente y empieza a verse como habitantes de un sistema que ya no promete nada. Surge una narrativa compartida que habla de decadencia, de injusticia, de desilusión. Y cuando una narrativa de decadencia domina, el comportamiento colectivo se adapta a ella, convirtiéndola en una realidad aún más contundente. En este ambiente, las tensiones entre clases se intensifican. Los grupos con más recursos comienzan a proteger sus privilegios con más determinación, temiendo que cualquier cambio pueda amenazar su posición. Los grupos con menos recursos se sienten cada vez más excluidos. Y en medio de ambos, la clase media se halla atrapada, empujada en dos direcciones, exigiéndole resistir mientras pierde capacidad real para hacerlo. La fatiga social se convierte en el sentimiento dominante. Mientras esa fatiga se propaga, la política se vuelve más inestable.
La conversación pública se llena de demandas imposibles, promesas inalcanzables y advertencias de desastre. Cada grupo social interpreta el deterioro a su manera, y esas interpretaciones divergentes impiden cualquier proyecto común. La unidad, que alguna vez fue el cimiento del progreso, se fragmenta en múltiples visiones inconexas del mundo. Cuando una sociedad entra en esa dinámica, se hace evidente que ha cruzado un umbral emocional. Ya no vive intentando mejorar, sino intentando no desmoronarse. Y ese tipo de supervivencia prolongada crea un ambiente en el que los cambios históricos más profundos suelen gestarse sin que nadie los planifique. Es en esa calma tensa, una calma que ya no es paz, sino agotamiento, donde maduran los momentos que definen el destino final de los imperios. Una calma en apariencia estable, pero en realidad frágil, como una superficie agrietada que podría romperse con el siguiente paso, con la siguiente crisis, con el siguiente susurro que sacuda la poca estabilidad que queda. A lo largo de esta calma tensa, algo aún más profundo empieza a tomar forma. La sensación de que la sociedad está avanzando hacia un punto donde las viejas reglas ya no sirven, pero las nuevas aún no han aparecido. Esa tierra de nadie emocional es el escenario donde ocurren los giros históricos más decisivos. No parecen dramáticos al principio. No empiezan con explosiones ni con proclamaciones. Empiezan con pequeños gestos, cambios casi imperceptibles que, sin embargo, señalan que la clase media ha dejado de sostener el sistema como lo hacía antes. Uno de esos cambios sutiles es la forma en que la gente interpreta el esfuerzo. Durante décadas, la narrativa dominante decía que trabajar duro garantizaba una vida mejor. Era una promesa sencilla, entendible y universal. Pero cuando esa promesa deja de cumplirse, las personas no solo se sienten frustradas, se sienten traicionadas. Esa traición, aunque no se exprese siempre en voz alta, se filtra en las relaciones laborales, en las expectativas económicas y en la disposición a cumplir normas que antes se aceptaban sin cuestionamientos. Otro cambio profundo ocurre en la forma de relacionarse con el tiempo. Antes, el futuro era una extensión natural del presente, un espacio donde las mejoras eran probables y donde el horizonte ofrecía oportunidades. Pero cuando una clase media siente que sus posibilidades se reducen, el futuro deja de ser un espacio de expansión y se convierte en un territorio incierto. Se deja de invertir en proyectos a largo plazo. Se pierde el hábito de planificar. Y cuando una sociedad deja de imaginar su futuro, la cohesión que la unía empieza a diluirse. En ese ambiente, la confianza colectiva se erosiona aún más. Ya no se confía en que las instituciones puedan resolver los retos. Ya no se confía en que la economía pueda recuperarse por sí sola. Ya no se confía en que la clase política tenga la capacidad o la voluntad de actuar. La desconfianza adopta una forma contagiosa. Se extiende entre vecinos, entre amigos, entre generaciones. Es una sensación que impregna incluso los momentos de aparente normalidad, recordando a todos que el sistema funciona, pero solo apenas. Roma vivió ese mismo desgaste cuando la clase media dejó de ver beneficios en su participación cívica. España lo vivió cuando la población comprendió que su prosperidad dependía de factores que ya no controlaban. Francia lo vivió cuando la brecha entre quienes trabajaban y quienes decidían se volvió insoportable. Gran Bretaña lo vivió cuando su industria, símbolo de dignidad y movilidad, fue desmantelada sin que se ofrecieran alternativas reales. La Unión Soviética lo vivió cuando la gente entendió que la estabilidad prometida era una ilusión que no podía sostenerse. Japón lo vive ahora, con una clase media que se mueve entre la resignación y el desaliento, sin ver un camino claro de recuperación. A medida que esta desconfianza se vuelve la norma,
surgen tensiones internas que antes no tenían tanta fuerza. Tensiones entre generaciones, entre regiones, entre estilos de vida, entre maneras de interpretar la realidad. Esas tensiones están alimentadas por años de expectativas rotas y se convierten en una red de conflictos latentes que pueden intensificarse en cualquier momento. La convivencia comienza a verse como una ecuación frágil, cargada de delicadezas, donde cualquier gesto mal interpretado puede desencadenar disputas más profundas. Esa fragilidad también transforma la manera en que las sociedades manejan el cambio. En tiempos de prosperidad, el cambio se vive como una oportunidad. En tiempos de tensión, se vive como una amenaza. La innovación se ralentiza, los riesgos se evitan, las reformas se bloquean. La gente adopta una postura defensiva porque siente que no puede permitirse experimentar. El resultado es una sociedad que deja de moverse hacia adelante y empieza a moverse hacia los lados, buscando estabilidad, pero sin encontrarla nunca del todo. Mientras tanto, en la vida privada, la clase media desarrolla hábitos que reflejan su desgaste. Se prioriza lo inmediato sobre lo importante. Se renuncian a sueños que antes daban sentido a la vida. La idea de progreso personal, que durante generaciones fue el motor de millones de decisiones, pierde su atractivo cuando cada paso adelante parece ser seguido por otro hacia atrás. La motivación se diluye, y con ella desaparece una parte esencial del espíritu colectivo. En este estado prolongado de desgaste emocional, una pregunta comienza a instalarse en la mente de cada individuo. ¿Hasta cuándo se puede sostener una sociedad que avanza sin fe? Nadie formula la pregunta en público, pero todos la sienten. Es una pregunta incómoda, porque su respuesta suele señalar un horizonte incierto. Y sin embargo, es una pregunta inevitable, porque define la esencia del momento histórico que se vive. La historia muestra que tarde o temprano, esa pregunta se transforma en un punto de inflexión. En Roma, ese punto llegó cuando la gente dejó de defender el sistema que ya no sentía propio. En España, llegó cuando la riqueza dejó de fluir y la desigualdad se volvió insostenible. En Francia, llegó cuando la tensión acumulada estalló con una intensidad que pocos esperaban. En Gran Bretaña, llegó cuando la clase media no pudo sostener ni la economía ni la estructura social como antes. En la Unión Soviética, llegó cuando el cansancio colectivo fue más fuerte que el miedo al cambio. En Japón, aunque de forma silenciosa, ese punto de inflexión se manifiesta en la pérdida de dinamismo demográfico y económico. Cuando una sociedad entra en esa fase, cada paso la acerca más a un desenlace que ya no depende de un solo factor, sino de una acumulación inmensa de pequeñas fracturas. Y es en ese momento cuando la clase media deja de ser el centro estable que mantiene unida a la sociedad y pasa a ser el espejo que refleja su deterioro más profundo. No porque quiera, sino porque ya no tiene la fuerza para sostener un sistema que durante décadas se apoyó sobre sus hombros. Lo que sigue a partir de ahí es una transición que nunca es lineal ni predecible. Puede tomar la forma de una crisis súbita, de una revolución inesperada o de un declive gradual que se extiende durante generaciones. Pero siempre nace de la misma raíz. El momento en que la clase media deja de creer que el futuro puede ser mejor que el presente. Y cuando esa creencia desaparece, el rumbo de la historia cambia de forma irreversible. En ese punto en el que la clase media ha perdido la fe en el futuro y la sociedad completa se mueve con un peso invisible sobre los hombros, empieza a aparecer un fenómeno que siempre precede a los momentos críticos de la historia: la desconexión entre la apariencia de normalidad y la realidad subterránea. Hacia afuera, el país sigue funcionando. Las instituciones siguen abiertas.
La economía continúa moviéndose. Las rutinas permanecen. Pero por dentro, algo esencial ha cambiado. Ya no hay un sentido compartido de dirección. Ya no hay una visión común que ordene la vida colectiva. Lo único que queda es una inercia que mantiene todo en marcha, aunque nadie sepa durante cuánto tiempo podrá sostenerse. Esa inercia es engañosa. Da la impresión de estabilidad, pero está construida sobre una base emocional frágil. La gente se levanta cada día, va a trabajar, paga sus cuentas, intenta planificar, pero lo hace sin la convicción de que su esfuerzo conducirá a algo sólido. Esa falta de convicción crea un vacío en el corazón de la sociedad, un espacio donde las dudas crecen sin control. Y cuando las dudas se vuelven más fuertes que las certezas, cualquier chispa puede convertirse en una tormenta. En este punto, la clase media empieza a cuestionarse incluso los valores que la habían definido. La meritocracia, por ejemplo, deja de verse como una aspiración justa y comienza a percibirse como un relato incompleto. El mérito pierde valor cuando las oportunidades no están alineadas con el esfuerzo. La responsabilidad individual ya no ofrece consuelo cuando la gente comprende que fuerzas mucho más grandes que sus decisiones personales condicionan sus vidas. La disciplina, el sacrificio, la prudencia, todos los elementos que durante generaciones fueron símbolos de ascenso, se ven ahora como herramientas insuficientes para enfrentar un sistema que ha cambiado sus reglas internas. Esa transformación interna altera profundamente la relación entre las personas y sus instituciones. La confianza se vuelve un recurso tan escaso como el tiempo o el dinero. Cuando alguien propone una reforma, muchos dudan. Cuando se anuncia un plan económico, pocos se ilusionan. Cuando un líder habla de esperanza, el discurso suena hueco porque la esperanza ya no se construye con palabras. La distancia entre gobernantes y gobernados se ensancha, no solo porque la población siente que sus líderes no los representan, sino porque ya no cree que alguien pueda realmente corregir un rumbo tan deteriorado. A nivel emocional, esta etapa se expresa como una mezcla de cansancio, temor y lucidez. Cansancio por llevar demasiado tiempo soportando presiones que no se alivian. Temor por un futuro que parece cerrarse. Y lucidez porque, al fin, gran parte de la sociedad entiende que el problema no es pasajero, sino estructural. Esa lucidez no trae alivio, trae una claridad amarga. Y sin embargo, también abre la puerta a un cambio profundo, porque una sociedad lúcida deja de engañarse. En el pasado, Roma experimentó esta lucidez tardía cuando la gente comprendió que el esplendor del imperio ya no regresaría. España la sintió cuando sus generaciones se dieron cuenta de que la riqueza del Nuevo Mundo había sido un espejismo. Francia la vivió cuando la burguesía reconoció que no había futuro dentro del sistema estamental. Gran Bretaña experimentó esa claridad cuando su influencia mundial dejó de ser compatible con su estructura económica. La Unión Soviética la vio de manera brutal cuando la población entendió que la estabilidad prometida se había construido sobre mentiras. Japón la vive ahora, reconociendo que su declive no es temporal, sino parte de un ciclo que aún no sabe cómo revertir. Esa lucidez, aunque dolorosa, es una etapa crucial. Revela que la sociedad ya no está dividida entre los que creen que todo va bien y los que sienten que algo falla. En este punto, casi todos saben que algo falla. La diferencia ya no es si se reconoce el problema, sino cómo se interpreta. Para algunos es señal de que se necesita un cambio radical. Para otros es señal de que cualquier cambio podría acelerar la caída. Entre ambos extremos, millones de personas se sienten atrapadas, sin un camino claro que seguir. Mientras esta tensión se amplía,
también cambia la manera en que la clase media percibe la estabilidad. Antes, estabilidad significaba avance lento pero constante. Ahora, estabilidad significa simplemente evitar un deterioro mayor. Hay quien intenta aferrarse a lo poco que queda. Hay quien busca alternativas que parecen arriesgadas. Hay quien se retira emocionalmente para no sentir la presión. Cada reacción es distinta, pero todas surgen del mismo origen: un cansancio colectivo que ya no puede ignorarse. En este clima, las señales que anuncian el desenlace empiezan a multiplicarse. No son señales espectaculares, son cambios pequeños, sutiles, pero reveladores. La gente deja de participar en procesos cívicos. Los discursos públicos adoptan un tono cada vez más agudo. Los conflictos que antes se resolvían fácilmente se vuelven más intensos. Las instituciones responden con torpeza a los problemas. Los escándalos se vuelven más frecuentes. Las promesas políticas más exageradas. Y la cohesión emocional más débil. Cada uno de estos elementos contribuye a un proceso que parece desorganizado, pero que sigue un patrón claro. Una sociedad que ha perdido su centro empieza a moverse hacia los extremos. Es un movimiento lento al principio, luego más rápido y finalmente imparable. Los imperios que han recorrido este camino reconocen este momento como uno de los más decisivos. El instante en que la clase media deja de ser un amortiguador social y se convierte en un indicador de que el sistema completo ha comenzado a inclinarse. Y una vez que esa inclinación se hace evidente, la historia demuestra que el desenlace, sea cual sea su forma exacta, se acerca con una certeza que ya no depende de decisiones individuales. Depende de un ciclo más amplio, uno que se ha repetido durante siglos y que una vez en marcha, rara vez se detiene. A partir del momento en que la inclinación del sistema se vuelve evidente, la sociedad entra en una fase que combina dos emociones contradictorias. Por un lado, una especie de resignación tranquila, por otro, una tensión latente que se intensifica con cada día que pasa. Es como si todos fueran conscientes de que algo importante está a punto de suceder, pero nadie pudiera predecir cuándo ni de qué forma. Esa mezcla de calma y nerviosismo define el tramo final del proceso por el cual una clase media se aproxima al colapso. En esta etapa, la sensación de desgaste ya no es únicamente económica ni política. Se convierte en una experiencia emocional compartida. La vida cotidiana empieza a sentirse más pesada, como si cada decisión exigiera un esfuerzo adicional. La gente nota que sus expectativas han cambiado, que ya no aspiran a prosperar, sino a no caer más. Ese cambio en la ambición colectiva transforma profundamente la manera en que la sociedad respira, piensa y actúa. Además, el comportamiento de las instituciones refleja este agotamiento interno. Allí donde antes había procedimientos, ahora hay improvisación. Donde antes había autoridad, ahora hay resistencia. Donde antes había coherencia, ahora hay contradicciones constantes. La clase media percibe con claridad que los mecanismos que alguna vez habían garantizado estabilidad están perdiendo eficacia. Cada error institucional se interpreta como un síntoma de deterioro, no como una falla aislada. En este ambiente, la sociedad se vuelve más vulnerable a shocks externos. Cualquier conflicto internacional puede activarse como una amenaza inminente. Cualquier fluctuación económica puede convertirse en una alarma colectiva. Incluso un suceso local puede sentirse como un aviso de que algo mayor está por venir. Esa fragilidad emocional amplifica cada impacto y lo integra en la narrativa general de que la estabilidad está desapareciendo. Los imperios del pasado reaccionaron de distintas formas ante esta fase final, pero todos coincidieron en algo. Intentaron mantener la apariencia de normalidad.
Roma siguió celebrando espectáculos públicos mientras su estructura interna se resquebrajaba. España continuó administrando sus territorios ultramarinos mientras la prosperidad real se evaporaba. Francia organizó reformas superficiales mientras la tensión social crecía sin pausa. Gran Bretaña sostuvo símbolos imperiales, incluso cuando ya no podía sustentar el peso de su influencia mundial. La Unión Soviética intentó proyectar fortaleza hasta el último momento, incluso cuando el sistema se desmoronaba desde dentro. Japón mantiene protocolos impecables mientras enfrenta un estancamiento emocional y demográfico profundo. Este contraste entre apariencia y realidad es uno de los indicadores más claros de que el sistema se aproxima a un desenlace. La clase media lo percibe de manera intuitiva. Nota que el mundo exterior parece estable, pero que las bases sobre las que se sostiene ya no lo son. Y ese contraste genera una sensación de disonancia emocional que se intensifica a medida que pasa el tiempo. En este punto, la sociedad también comienza a experimentar cambios en la manera en que procesa la historia reciente. Episodios que antes parecían aislados, ahora se interpretan como parte de un patrón. La pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de la vivienda, la falta de movilidad social, la desconfianza en las instituciones, la polarización política, todos estos fenómenos empiezan a verse como piezas de un mismo rompecabezas. La población entiende que no se trata de problemas separados, sino de expresiones distintas de un deterioro más profundo. Ese reconocimiento colectivo, aunque doloroso, es crucial. Señala que la sociedad ha alcanzado un grado de lucidez que revela la magnitud del cambio. En ese estado, las personas ya no se sorprenden por las malas noticias, las esperan. Y ese hábito de esperar lo peor se convierte en una profecía que refuerza el declive, porque erosiona la capacidad de actuar, de cooperar, de imaginar soluciones. A medida que esta mentalidad se extiende, también cambia la manera en que la clase media interpreta la idea de riesgo. Antes, asumir riesgos era parte de la movilidad. Emprender un negocio, cambiar de trabajo, mudarse a otra ciudad, invertir en educación. Ahora, el riesgo se percibe como una amenaza. El instinto dominante es proteger lo poco que se tiene. Las decisiones se vuelven más defensivas, más conservadoras, más centradas en evitar pérdidas que en buscar beneficios. Cuando una sociedad entera adopta esta postura, el dinamismo económico se debilita todavía más. Y mientras la clase media se repliega emocionalmente, los extremos se expanden. Los grupos que defienden cambios radicales ganan visibilidad. Los discursos que alguna vez parecían exagerados se convierten en puntos de referencia en el debate público. La polarización se afianza no solo por diferencias ideológicas, sino por diferencias emocionales. Quienes sienten miedo buscan protección. Quienes sienten desesperación buscan ruptura. Quienes sienten rabia buscan confrontación. La combinación de estas emociones crea un terreno donde cualquier evento puede dejar una marca profunda. La confianza, que ya era escasa, se desvanece casi por completo. La capacidad de la sociedad para responder unida a cualquier desafío se reduce. Y el sentido de propósito compartido, que alguna vez definió a la clase media, se convierte en un recuerdo distante. Es en este periodo cuando la historia suele preparar sus movimientos más decisivos. No lo hace con señales grandiosas, sino con silencios prolongados, con renuncias pequeñas, con cambios imperceptibles en la forma de vivir, con miradas que expresan cansancio, con conversaciones breves que terminan siempre en la misma conclusión. Así no podemos seguir. Ese así no podemos seguir es el punto de partida de transformaciones profundas. A veces conduce a una reforma real. A veces conduce a un colapso súbito.
a veces conduce a un cambio lento, pero irreversible. Lo que marca la diferencia no es la magnitud del problema, sino la resistencia emocional de la clase media. Y cuando esa resistencia se agota, los imperios entran en una etapa en la que cualquier desenlace se vuelve posible. El camino que sigue a partir de este punto ya no depende de la fuerza económica ni de la sofisticación política. Depende del estado emocional de una población que ha perdido la confianza en su propio mañana. Y cuando una sociedad llega ahí, está más cerca del desenlace que del equilibrio. Esta es la antesala de los momentos en los que la historia cambia de dirección sin pedir permiso. En esta antesala, en la que la historia parece contener la respiración, la clase media entra en un estado en el que cada emoción, cada decisión y cada expectativa se convierte en un indicador del rumbo que tomará la sociedad. Es un periodo extraño, porque combina dos sensaciones que en apariencia no pueden coexistir: la de que nada ocurre y la de que todo está cambiando. Es un silencio lleno de movimiento, una calma cargada de señales. Y aunque la superficie parezca tranquila, por debajo hay corrientes profundas que desplazan lentamente los cimientos del sistema. La población empieza a notar cambios en su vida cotidiana que no siempre sabe cómo explicar. No es que todo empeore de golpe, es que cada año parece un poco más difícil que el anterior. La vivienda se siente más inaccesible. Los servicios cuestan más. La educación exige sacrificios que antes no eran necesarios. La salud se vuelve un gasto que genera ansiedad. El ahorro deja de ser una posibilidad real. La planificación familiar se transforma en un dilema emocional. La rutina diaria se percibe como una carrera sin línea de meta. Ese cúmulo de pequeñas dificultades crea una sensación de fragilidad que acompaña cada pensamiento. Incluso quienes todavía conservan estabilidad sienten que esa estabilidad se sostiene con alfileres. Esa percepción modifica la manera en que las personas miran a su alrededor. Todo parece más incierto, más volátil, más vulnerable. Los sueños se vuelven más modestos, las decisiones más prudentes. La vida entera entra en un modo de resistencia silenciosa. En este punto, el lenguaje social también cambia. Palabras como oportunidad, avance, futuro o prosperidad dejan de aparecer con tanta frecuencia en las conversaciones cotidianas. Son reemplazadas por otras como cansancio, dificultad, incertidumbre o agotamiento. El vocabulario emocional de la sociedad se vuelve más pesado, más denso, más cargado de resignación. Ese cambio en el lenguaje no es casual. Refleja una transformación interna que afecta incluso la forma de sentir. Los imperios del pasado también entraron en esta fase de lenguaje alterado. Roma comenzó a hablar de decadencia. España hablaba de presión fiscal y de oportunidades perdidas. Francia hablaba de injusticias y de límites sociales insuperables. Gran Bretaña hablaba de declive industrial. La Unión Soviética hablaba de estancamiento. Japón habla de estancamiento demográfico. El lenguaje revelaba lo que la estructura política intentaba ocultar: que el sistema había entrado en una etapa en la que el deterioro era más fuerte que la capacidad de recuperación. Al mismo tiempo, la relación de la clase media con la identidad colectiva empieza a fracturarse. Antes, sentirse parte de una nación, de un proyecto o de una historia compartida generaba un sentido de pertenencia que mitigaba las dificultades. Pero cuando ese sentimiento se debilita, las identidades se fragmentan. Las personas se repliegan en grupos más pequeños, familiares, ideológicos, regionales, generacionales. Lo que antes unía empieza a desvanecerse, y en ese vacío surgen discursos que prometen unidad, pero refuerzan la división.
Ese reordenamiento emocional también transforma la manera en que las personas perciben la justicia. En tiempos de estabilidad, la justicia social se discute en términos abstractos. En tiempos de tensión, se convierte en una preocupación inmediata. Cada desigualdad visible se siente más injusta. Cada privilegio ajeno parece más irritante. Cada incumplimiento institucional se vive como una ofensa personal. La sensibilidad colectiva se intensifica, y esa intensidad alimenta el descontento. A medida que esta sensibilidad se amplía, la paciencia se agota, ya no se toleran las promesas vacías, las explicaciones vagas, las reformas incompletas. El umbral de frustración se reduce. Las pequeñas fallas institucionales, que antes pasaban desapercibidas, se convierten en símbolos de un sistema que no funciona. Y esa pérdida de paciencia se expresa de formas distintas. Algunos se vuelven más apáticos, otros más combativos, otros más temerosos, otros más radicales. Esta diversidad emocional crea una sociedad que ya no se mueve en una sola dirección. Cada grupo tira hacia un lado distinto. La conversación pública se fragmenta. Los debates dejan de tener un eje común. La idea de interés general pierde peso frente a los intereses particulares. Y esa fragmentación hace que incluso las soluciones más razonables se vuelvan difíciles de aplicar. Es aquí cuando la historia alcanza uno de sus puntos más delicados. La clase media, debilitada pero aún consciente, se convierte en el centro de gravedad emocional del país. Todo gira en torno a su estado interior. Si se siente escuchada, puede sostener al sistema un tiempo más. Si se siente abandonada, puede acelerar el deterioro. Si se siente traicionada, puede convertirse en el catalizador del cambio más abrupto. Este es el momento en el que el rumbo histórico depende no solo de políticas o instituciones, sino del estado emocional de millones de personas que, sin coordinarse entre sí, comparten una intuición común: que el sistema está llegando a un límite. Esa intuición, cuando se comparte masivamente, adquiere una fuerza enorme. No necesita discursos ni líderes. No necesita organización. Es una corriente emocional que fluye de manera espontánea y que transforma, poco a poco, la manera en que la sociedad entera responde al deterioro. A partir de aquí, la transición hacia el desenlace no es lineal. Es un proceso que avanza en oleadas, momentos de calma y momentos de tensión, pequeñas esperanzas seguidas de grandes decepciones, anuncios de mejora que se desvanecen al enfrentarse con la realidad. Cada ola erosiona un poco más la resistencia de la población, hasta que la clase media deja de preguntarse si el sistema puede recuperarse y empieza a preguntarse qué vendrá después. Y cuando una sociedad llega a ese punto, el desenlace deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en un horizonte inevitable. Un horizonte que puede tomar la forma de una transformación profunda, de una fractura abrupta o de un declive prolongado. Pero un horizonte, en cualquier caso, del que ya no es posible apartar la mirada. En este tramo final del proceso, cuando el horizonte ya no parece un espacio abierto, sino una línea que se aproxima de manera inevitable, la clase media empieza a experimentar una sensación que ninguna sociedad puede sostener durante mucho tiempo. La percepción de que el sistema avanza por inercia, sin dirección clara y sin capacidad real para corregirse. Esa percepción, aunque no siempre se expresa verbalmente, impregna cada aspecto de la vida cotidiana. Se siente en la forma en que la gente compra, vota, conversa, ahorra, trabaja y hasta respira. Es el signo más evidente de que una era está llegando a su límite. A medida que esa sensación se intensifica, la población entra en un estado de observación constante. Cada gesto institucional, cada discurso político, cada propuesta económica es analizada con un nivel de sospecha mucho mayor que en épocas anteriores. La clase media ya no interpreta las decisiones del sistema como medidas pensadas para su bienestar,
sino como intentos desesperados por mantener una estructura que hace tiempo dejó de funcionar para ella. Ese cambio en la lectura colectiva de la realidad altera profundamente la relación entre ciudadanía y poder. En las casas, el ambiente emocional cambia. Las conversaciones familiares se vuelven más tensas, más cortas, más cargadas de preocupación. Se evita hablar del futuro porque el futuro, en vez de motivar, asusta. Las personas sienten que han perdido margen de error. Un gasto inesperado puede desestabilizar todo. Una mala decisión laboral puede tener consecuencias irreversibles. Una crisis económica externa puede destruir lo que costó años construir. Vivir en ese estado de equilibrio precario desgasta los nervios, agota la mente y consume la energía vital de la sociedad. A nivel social, la cooperación también se vuelve más difícil. Lo que antes se resolvía con acuerdos, ahora se convierte en disputas prolongadas. Los grupos sociales compiten por recursos cada vez más escasos. Las diferencias que antes eran manejables, ahora parecen irreconciliables. Se crean identidades antagonistas que fragmentan aún más la cohesión. Y en medio de esa fragmentación, la clase media pierde su rol histórico de mediadora y estabilizadora. En los imperios que precedieron este proceso, este fue el momento donde el deterioro emocional se hizo más visible. En Roma, la clase media ya no participaba en la política con entusiasmo. Lo hacía con resignación. En España, el agotamiento fiscal y la pérdida de oportunidades llevaron a una sociedad que ya no creía en el futuro. En Francia, la tensión acumulada se manifestaba en cada rincón de la vida urbana. Gran Bretaña veía cómo se erosionaba lentamente la confianza en sus instituciones. La Unión Soviética enfrentaba un cansancio tan profundo que cualquier intento de entusiasmo resultaba artificial. Japón mantiene un silencio social denso, donde la cortesía convive con una tristeza subterránea. Ese deterioro emocional produce un fenómeno curioso. La sociedad empieza a convivir con contradicciones evidentes. Por un lado, quiere que todo mejore. Por otro, siente que nada puede mejorar realmente. Desea estabilidad, pero percibe que la estabilidad ya no es posible. Anhela reformas profundas, pero ya no cree que sean suficientes. Estas contradicciones crean un clima psicológico en el que las decisiones se vuelven más erráticas, los comportamientos más extremos y las expectativas más inestables. En este punto, la clase media empieza a expresar su desencanto de maneras muy distintas. Algunos se refugian en un escepticismo profundo, evitando involucrarse en cualquier proceso colectivo. Otros se vuelven más vocales, buscando cambios inmediatos. Otros adoptan una actitud de supervivencia pura, concentrándose exclusivamente en proteger su núcleo familiar. Y otros derivan hacia visiones radicalizadas, convencidos de que la única salida es romper con todo lo que existe. Todo esto ocurre mientras, en apariencia, nada se ha derrumbado aún. Las ciudades siguen iluminadas. Las instituciones siguen abiertas. Los mercados siguen funcionando. Pero esa apariencia es engañosa, porque el verdadero deterioro ya no está en las estructuras visibles, sino en la cohesión emocional del país. Una sociedad puede soportar números rojos durante un tiempo. Puede soportar momentos de inestabilidad política. Pero lo que no puede sostener indefinidamente es la pérdida de fe. La fe es el combustible silencioso que mantiene en marcha a cualquier nación. Fe en que el esfuerzo vale la pena. Fe en que el sistema protege a quienes cumplen con las reglas. Fe en que el futuro ofrece posibilidades reales. Cuando esa fe desaparece, el sistema entra inevitablemente en su fase terminal, incluso aunque siga funcionando de manera superficial. Esa fase terminal no se manifiesta de golpe. Primero aparece como un desgaste lento, luego como un aumento gradual de conflictos.
más tarde como una tensión política permanente, y finalmente como un cambio repentino que, aunque parezca inesperado, ha estado gestándose durante décadas. Los imperios no colapsan por un hecho aislado. Colapsan cuando una masa crítica de su población deja de creer que el sistema merece seguir existiendo en su forma actual. A medida que esa masa crítica aumenta, se intensifica otra señal inequívoca: el deseo colectivo de ruptura. No necesariamente una ruptura violenta, pero sí una ruptura estructural. La gente empieza a imaginar alternativas que antes habrían parecido imposibles. Se cuestionan pilares sociales que antes se consideraban intocables. El orden vigente deja de verse como un marco inevitable y empieza a verse como un obstáculo. Y cuando un número suficiente de personas comparte esta percepción, el desenlace deja de depender de la voluntad de los gobernantes y empieza a depender de la dinámica histórica misma. Este es el punto donde la historia deja de avanzar lentamente y se prepara para acelerar. Donde las tensiones acumuladas durante décadas empiezan a alinearse. Donde la clase media, sin quererlo, se convierte en el barómetro definitivo del destino de la nación. Porque cuando la clase media está agotada, desconectada y desencantada, la sociedad entera está a un paso de la transformación más profunda de todas. Y ese paso, una vez dado, ya no se puede deshacer. A partir de este punto, cuando la sociedad avanza con la sensación de que el final de un ciclo está cada vez más cerca, la clase media entra en una etapa en la que sus emociones se convierten en el verdadero indicador del destino colectivo. Ya no importa solo la economía, ni la política, ni siquiera las tensiones entre grupos. Importa, sobre todo, el estado emocional profundo de quienes sostuvieron durante décadas la estabilidad del país. Y ese estado emocional, marcado por el cansancio, la confusión y la pérdida de fe, es el que determina lo que viene a continuación. La gente empieza a sentir que las reglas del juego han cambiado sin previo aviso. Que lo que funcionaba antes ya no funciona. Que las soluciones de antaño ya no ofrecen alivio. Esta sensación se manifiesta en gestos pequeños pero reveladores. Un joven que deja de buscar vivienda porque sabe que no podrá permitírsela. Una familia que renuncia a vacaciones que antes consideraba básicas. Un TR. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: compartir conocimientos y acercar el mundo de las finanzas a todas las personas. Porque creemos que entender el dinero es también entender el poder y nuestra vida cotidiana. Suscríbete y forma parte de esta misión. Retomemos desde aquí. Abajador que acepta condiciones laborales peores porque siente que no tiene alternativa. Cada renuncia es un ladrillo que se desprende de la estructura emocional del país. Al mismo tiempo, surge una pregunta que se repite con más frecuencia, aunque a menudo se formule de manera implícita. ¿Qué queda por perder? Cuando millones de personas comienzan a hacerse esa pregunta, el sistema entra en su fase más delicada. Porque una sociedad que siente que no tiene nada que perder es una sociedad capaz de decisiones que en tiempos de prosperidad habrían parecido impensables. Ese sentimiento no se produce por radicalidad, sino por agotamiento. Y el agotamiento tiene una fuerza que pocas estructuras pueden resistir. En este punto, los contrastes se vuelven más visibles. Por un lado, sigue existiendo un intento institucional de mantener la calma, de proyectar control, de insistir en que las dificultades son manejables. Por otro lado, la población siente que esos mensajes ya no conectan con la realidad que viven. La distancia entre lo que se dice y lo que se experimenta se convierte en un abismo emocional. Y ese abismo crea una desalineación que ningún discurso puede reparar. Los imperios anteriores también atravesaron este instante. Roma veía cómo sus ciudadanos se retiraban emocionalmente del proyecto común.
incluso mientras la maquinaria estatal seguía funcionando. España observaba cómo su población dejaba de creer en el mito de la abundancia que había sostenido a generaciones. Francia sentía cómo el resentimiento se acumulaba bajo la superficie hasta transformarse en un volcán político. Gran Bretaña convivía con la sensación de que su grandeza se estaba desvaneciendo sin que nadie pudiera frenarlo. La Unión Soviética llegó a un callejón en el que la población ya no distinguía entre obedecer por convicción y obedecer por inercia. Japón vive hoy en un estado de quietud tensa, donde la sociedad continúa funcionando, pero sin la energía vital que una vez la impulsó. En todos esos casos, la fase final se caracterizó por una paradoja. La sociedad tenía más información que nunca, pero menos claridad. Más acceso a datos, pero menos sentido de dirección. Más voces opinando, pero menos capacidad de escuchar. La clase media, sometida a una presión emocional constante, se convirtió en un espacio dividido donde ya no había consensos claros. Cada persona cargaba con sus propios miedos, sus propias esperanzas rotas y su propia versión del deterioro. Ese deterioro no significa pasividad. Por el contrario, genera un movimiento interno poderoso. Las personas comienzan a tomar decisiones que reflejan una verdad profunda. Sienten que el sistema no las protegerá. Esa sensación cambia todo. Se busca mayor autonomía, se desconfía de cualquier promesa, se protege lo esencial y se abandona lo prescindible. La vida se reorganiza alrededor de lo inmediato. La sociedad entra en una lógica donde la supervivencia emocional pesa tanto como la supervivencia material. En medio de todo este desgaste, aparece un fenómeno decisivo: la ruptura del relato nacional. Toda nación se sostiene sobre una historia compartida, un conjunto de valores, una visión del futuro. Pero cuando la clase media deja de creer en ese relato, el país pierde su narrativa colectiva. El sueño común se fragmenta. Cada grupo comienza a contar su propia historia. Y cuando no hay una historia que una, todas las tensiones acumuladas encuentran espacio para expandirse sin límites. Ese vacío narrativo es el preludio de los desenlaces que marcaron a los grandes imperios. No fue la economía la que los derribó, ni un ejército enemigo, ni una sola crisis. Fue la pérdida del sentido común de identidad. Fue la sensación colectiva de que el sistema ya no representaba a la mayoría. Fue el momento en que la clase media dejó de creer que el país era suyo. Cuando se alcanza ese punto, la transformación deja de ser una posibilidad y se convierte en una consecuencia inevitable. Puede adoptar la forma de un cambio repentino, de una reestructuración profunda o de un declive prolongado. Puede ser pacífica o turbulenta, ordenada o caótica, pero no puede evitarse, porque nace de una fuerza más poderosa que cualquier política: la emoción acumulada de millones de personas durante años de deterioro. La clase media, agotada y desencantada, ya no actúa como el cimiento de la sociedad. Actúa como el indicador final de que un ciclo histórico está terminando. Y cuando ese ciclo termina, la historia siempre hace lo mismo. Abre la puerta a un mundo nuevo, aunque nadie pueda prever todavía su forma. En ese instante final del ciclo, cuando la sociedad entera parece sostenerse sobre un equilibrio demasiado frágil, la clase media atraviesa una transformación silenciosa que determina el destino del país. No se trata solo de números, ni de estadísticas, ni de indicadores económicos. Es algo más profundo, más humano, más decisivo. La conclusión emocional de un largo trayecto marcado por promesas incumplidas, expectativas rotas y una fe que se ha ido consumiendo lentamente, como una llama que ya no encuentra oxígeno. En esta fase conclusiva, cada persona siente que ha llegado al límite de su resistencia.
ya no se trata de interpretar señales, sino de convivir con una certeza que, por dolorosa que sea, se ha vuelto imposible de ignorar. El sistema ha dejado de sostener a quienes una vez fueron su núcleo más sólido. La clase media, que durante generaciones fue sinónimo de estabilidad, movilidad y esperanza, ahora vive atrapada entre el recuerdo de lo que fue y la conciencia de que ese mundo ya no existe. Lo más revelador de esta etapa es que no llega con estruendo. No tiene un día concreto ni un suceso único. Llega como llega la noche, gradualmente, silenciosamente, hasta que un día la sociedad se despierta y comprende que ha cruzado un umbral sin darse cuenta. Cada familia, cada trabajador, cada joven que renunció a un sueño, cada adulto que pospuso decisiones esenciales, cada anciano que observa cómo el país se aleja del que conoció. Todos ellos contribuyen a un clima emocional que ya no puede sostener la continuidad del ciclo anterior. Este desenlace adquiere diferentes formas según la historia de cada nación. Algunas veces llega como una ruptura abrupta, una fractura que desencadena cambios inmediatos. Otras veces se manifiesta como un declive lento, un desvanecimiento progresivo en el que la sociedad continúa funcionando, pero sin la energía que una vez la elevó. A veces adopta la forma de una revolución visible. A veces se expresa como una transformación silenciosa, nacida no del ruido, sino del cansancio. Sin embargo, por distintas que parezcan, todas las sociedades que han llegado a este punto comparten algo esencial. La clase media ya no cree. Y cuando la clase media deja de creer, el sistema pierde su ancla, su equilibrio, su motor. Pierde la fuerza que mantenía alineadas a las instituciones, que alimentaba la movilidad, que renovaba la legitimidad del proyecto común. Ese es el verdadero final del ciclo. No el colapso de edificios, no la caída de gobiernos, no la quiebra de economías. El verdadero final es emocional. Es cuando una mayoría silenciosa deja de ver sentido en seguir sosteniendo lo que está delante de ella. Es cuando el contrato social se rompe sin necesidad de palabras. A partir de ese momento, la historia no retrocede. No se puede reconstruir la etapa dorada con nostalgia ni forzar la estabilidad con voluntad política. Lo que sigue ya no es una continuación, sino el inicio de algo completamente nuevo. Puede ser una transformación profunda que dé paso a un modelo distinto. Puede ser un periodo de inestabilidad del que emerja una estructura renovada. Puede ser un largo declive que dure décadas. Pero lo que es seguro es que ya no se regresa al punto de origen. En ese paisaje emocional final, la clase media deja de ser protagonista y se convierte en testigo del cierre de un ciclo histórico que duró generaciones. Observa cómo el país cambia de forma, cómo lo viejo pierde fuerza, cómo lo nuevo intenta abrirse paso entre un terreno todavía incierto. Sabe que no puede controlar lo que viene, pero también sabe que su agotamiento ha sido parte decisiva del cierre. Y aunque haya dolor en ello, también hay un extraño sentido de claridad, porque comprender el final es, de algún modo, permitir que comience algo distinto. Y toda historia, incluso las más duras, terminan abriendo un espacio para que otra empiece. Así concluye el ciclo, no con un estallido, sino con la certeza silenciosa de que una etapa ha terminado. Y que, al igual que ocurrió en los imperios del pasado, una sociedad completa está a punto de entrar en un nuevo capítulo, cuyo desarrollo dependerá de cómo enfrente ese momento decisivo, en el que el ayer ya no puede volver y el mañana comienza a tomar forma, aunque todavía nadie pueda describirlo. Con este cierre, la historia llega a su fin. Pero no el fin del país, ni el fin de sus personas, sino el fin de una forma específica de entender la vida, la prosperidad
y la estabilidad. Un final que abre, inevitablemente, el camino hacia lo que viene después.